Invitamos ahora al académico Gustavo González a tocar el último tema del simposio. Muchas gracias, doctor Perales, por la invitación a participar en este importante simposio. A mí se me ha encargado hablar algunas sugerencias sobre afrontar el problema de la integridad en las publicaciones científicas. Es muy claro que el plagio involucra diferentes, o sea, no mide o no está destinado a determinado grupo social, ni étnico, ni religioso, ni político. O sea, cualquiera puede estar inmerso en problemas de plagio. Por ejemplo, acá a la derecha, una gran primatóloga que es ganadora del premio Príncipe Asturias, fue denunciada por plagio, doctora Gutar. Y ustedes pueden conocer a otros. Presidente de Hungría, denunciado por plagio de su tesis doctoral, tuvo que renunciar. Tenemos en la difusión mediática conocidos personajes de la televisión también denunciados por plagio. Tenemos en el otro sendero al autor del otro sendero, que como está ahora de moda, recién sale también de que ha sido sancionado, no por el plagio, sino por hacer una segunda edición de un libro donde ignora a sus coautores. ¿Cómo se afronta el problema? Ya el doctor Quiroz ha hablado algo sobre la retracción, es decir, el retirar un artículo científico de una revista cuando se ha comprobado que hay una inconducta del autor. Sin embargo, hay varias posibilidades y órdenes en el cual se puede buscar de corregir esta situación, que es la expresión de preocupación, que es el primer paso que se hace cuando uno detecta que algo no está yendo bien y se alerta a los autores. La corrección es cuando se detectan errores, y ahí ustedes han visto la fe de rata o las cartas al editor que también llaman la atención sobre un hecho de algún artículo. Y la retracción, que es la parte final en la cual ya el artículo es retirado con la finalidad de informar a los lectores que hay un problema muy serio en la publicación de ese artículo. Colocados los autores que han trabajado estas definiciones, porque eso es algo que también fallamos en la docencia. Nosotros usamos mucho material y nunca reconocemos a nadie, y todo el mundo pensará que es trabajo nuestro. Yo iba a hacer una pregunta ahora, pero no la voy a hacer porque se la hice a mis alumnos. Yo le dije, a ver, levanten la mano el que nunca ha plagiado en la universidad, y nadie levantó. Entonces dije, mejor no la hago en la academia. Entonces, la expresión de preocupación es esa, es cuando uno no está seguro de la mala conducta, pero ya avisa. ¿Por qué? Porque una investigación puede durar años. Si el autor se da cuenta que ya fue detectado, le puede decir, sí, yo me retracto, y fácilmente se soluciona. Pero puede el autor decir, no acepto, como ocurrió el caso del coreano, entra un proceso de investigación, puede durar años. La corrección, cuando una porción de un artículo puede tener errores, y la retracción ya es el mecanismo para corregir la literatura y alertar a los lectores que la publicación contiene datos erróneos o no confiables, que pueden deberse a mala conducta intencional, a errores experimentales no intencionales y a publicaciones redundantes. Entonces, la retracción es ya la declaración oficial que el artículo es defectuoso. Puede tener su nivel, que llega a la mala conducta cuando ya hay fabricación, o hay plagio, o hay adulteración. Entonces, si uno comienza a analizar la retracción, se da cuenta que esto está aumentando de manera exponencial. Dice, a principios de la década del 2000, la Web of Science aparecían 30 retracciones al año. En el 2011 ya eran más de 400. Fíjese la cantidad de información que tiene algo que es incorrecto. Y ustedes pueden ver acá cómo se han ido aumentando las retracciones en las revistas y cómo va variando de acuerdo a las diferentes revistas. Se encuentra que hay más retracciones en las revistas de mayor impacto, que quiere decir que son los que tienen tal vez mejor calidad de editores, mejor peer review, y sin embargo fíjense cómo logran entrar artículos que al final tienen que ser retractados.
Entonces, la retracción, por ejemplo, un ejemplo muy importante, y solo para mostrar, es el caso de Andrew Wakefield, que propuso que la vacuna, la triple, estaba asociada al autismo. Y eso generó un problema mundial. Pero ¿qué pasaba? Que el autor tenía un interés económico para desarrollar pruebas después, para vender material que sirviera para sus fines, de demostrar que efectivamente las vacunas tenían alteraciones, que, pues, ¿se acuerdan ustedes del mercurio que tenía, y acá hubo también mucha discusión en el Perú, que producía autismo? Era un trabajo falsificado, y eso fue retractado. Y este es un campeón de los retractados, tiene, dice, hasta ahora 20 retracciones, ¿no? Entonces quiere decir que, ¿cómo llegan a tener tantas retracciones? O sea, porque se les permite seguir publicando. Entonces parece que ahí también hay algo que debemos corregir, ¿no? ¿Cuándo retractar un artículo? Cuando se tiene suficiente evidencia de que los resultados publicados no son confiables, ya sea por fraude doloso, fabricación de datos o error honesto, mal cálculo, error experimental. Cuando los resultados han sido publicados en otro medio, sin las referencias adecuadas, ni justificación ni permiso. Y cuando hay plagio, cuando hay conducta no ética. Hay buenas, malas y feas retracciones, ¿no? Las buenas son los autores originales, inician el proceso de retracción, se dan cuenta que algo está mal y ellos son los que piden la retracción. Las malas retracciones, uno o más autores rechazan firmar la retracción. Y las feas son que los autores no aceptan los resultados de la investigación contra sus artículos. Entonces, acá hay un ejemplo muy claro. Este es en nuestro medio, ¿no? Un artículo publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en 2007 llamó la atención de un investigador que publica una carta de lector o editorial en la misma revista y dice: este artículo ha sido publicado hasta 8 veces en revistas internacionales, el mismo artículo. Sin embargo, no ha sido retractado. Y yo encuentro ahora otra carta del editor, dice: ¿cuándo la omisión de los editores podrían perjudicar a los investigadores? Y este es ya de 2015. Y menciona 5 casos, incluyendo este mismo, donde dicen por qué, si estos artículos han sido evidenciados, no han sido retractados. 5 casos diferentes. Si no son calificados para no ser para retracción, entonces no debieron aceptar la carta del editor, porque estarían perjudicando al autor, porque lo están poniendo exhibiendo ante el público como que probablemente está cometiendo una inconducta. Pero si acepta la carta del editor, quiere decir que alguna decisión tiene que hacerse, para un lado, para el otro lado, porque no puede quedar flotando esta situación. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta. Este es el artículo editorial publicado por Percy Maita en la misma revista, donde hace mención de esta situación. Pero el autor recibe como premio y es editor de la revista médica La Sabrina. Luego tenemos el caso alemán, donde el primer ministro tuvo también que renunciar por ser acusado de plagio de su tesis doctoral. Y esta es una decisión importante porque esto abrió todo un campo en Alemania para comenzar a investigar y buscar soluciones para disminuir el caso de plagio. Se descubrió bastante plagio en Alemania y ahora se han tomado algunas medidas que al comienzo trataban de no hacer nada. Es decir, si no había plagio, más de 40% de un artículo no era considerado plagio. Entonces yo podía plagiar hasta el 40% y estaba dentro de la norma. En la educación médica, en la universidad hay mucho uso de material que no se reconoce, entonces hay un plagio muy fuerte, tanto de alumnos como profesores. El de profesor probablemente lo haga de manera inconsciente, porque presenta su temática y no reconoce a quién lo hizo. Tal vez por falta de tiempo, porque se haría muy... no sé, pero es así. Y el alumno, por la facilidad de presentar los seminarios o los temas, los famosos copy-paste,
grandioso cómo ellos utilizan el plagio a una escala desmesurada. ¿Qué podemos hacer nosotros si nuestras universidades están capaces para determinar si sus tesis son originales? Ustedes ven la publicidad, tesis, se asesoran tesis, ¿no? En todo lado, en los periódicos. Ahora último, un gobernador del norte le dicen, oye, tesis plagiada. No, le dicen, yo he sido estafado, porque yo he encargado que me hagan la tesis y él es el que ha plagiado. Y me ha engañado, me voy a demandar. Entonces se dan cuenta, pues, acá está en la cara de todo el mundo, no se está haciendo nada. Entonces, esto es lo que mencionó el doctor Quiroz, tan solo para resaltar, fíjese, ¿cuál es la recomendación que se hace en función a la característica, los factores asociados al plagio? Encuentran que deberías buscarse que los tutores sean científicos con publicaciones en revistas indexadas, porque en esa encontraron que había menos posibilidad de plagio. En los últimos años, ¿por qué se comienza a detectar el plagio? Por Google, ayuda bastante. Pero ahora hay software, uno de ellos es el Turnitin, que es el inglés, y ahora se le pone como nombre, único nombre Turnitin, se han juntado las palabras. Es un software que se desarrolló por un bioquímico, John Barry, en 96, con la finalidad de poder detectar el plagio. En el Perú están siendo usados por algunas universidades, lo cual es bastante loable. Sin embargo, aún no tenemos resultados de investigaciones usando el software. ¿Qué hace el Turnitin? Compara un texto con una amplia base de datos de más de 12.000 millones de páginas de contenido digital, 110 millones de papers y más de 80.000 revistas y publicaciones académicas, profesionales y comerciales. En sí no detecta plagio, sino la cantidad de match, o sea, cuántas palabras son similares unas de otras, y por lo tanto hay una similitud de textos. Entonces, este es el software. Existe también otra forma de poder regular o estar alerta de estos problemas de plagio, portales de libre acceso. Lo hay en Rusia, lo hay en Alemania, y que aparecen. Este es el resultado de un portal, ¿no? Entonces son, fíjense, las páginas, y el color indica la intensidad del plagio. Si está en color negro, va de un porcentaje hasta de 50 al 70%, si está en rojo 70-75, y rojo brillante mayor de 75. Acá, por ejemplo, hay en total 46.31% de similitud. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la educación médica. Las universidades todavía no están abordando con precisión este problema, o sea, no hay cursos, no hay clases, seminarios que aborden la integridad científica de las publicaciones. Ya otros países están tomando la batuta, Estados Unidos, Gran Bretaña y último Alemania, que al final era el más permisivo en este término de plagio. Pero creo que esto es algo que debemos, a través de la academia, fomentar o recomendar a las universidades para que tengan un rol más fuerte en eso. Hay algunas universidades, como la Católica, que hace algunos años inició la campaña No te coman las comillas, ¿no? Que es el que busca hacer la citación de las palabras, de los párrafos que uno usa, para hacer entender que ese no es de la persona que lo está poniendo, sino pertenece a otra persona. Y está siendo tomada por otras universidades. Entonces, ¿qué rol podría cumplir la academia? En prevención, fiscalización y visibilización. En la prevención, difusión de buenas prácticas en publicación científica, en universitario científico y público en general. Trabajo en coordinación con las universidades para implantar política de cero tolerancia ante actos de plagio. Fiscalización, designar un ente de especialistas encargado de vigilar se cumplan los requerimientos necesarios, tanto por las revistas científicas peruanas en sus procesos de selección y revisión por pares, así como de las publicaciones, sancionar las malas prácticas. Y la visibilización es tener un portal de denuncia de plagio libre, así como lo tienen otros países, para registrar los casos de atropellos a las normas éticas del ejercicio científico.
incentivar la adecuación de la revista científica médica peruana y publicaciones universitarias a los requerimientos de las normas internacionales de editores de revistas científicas. Es deber de las instituciones, como lo es la Academia Nacional de Medicina, asegurar que el conocimiento científico producido en el Perú no solo sea mayor, sino de mejor calidad. Debe tener la Academia una oficina de integridad y la investigación. Por ejemplo, ya se ha desarrollado en Estados Unidos, en el año 92 se ha creado una oficina de integridad de la investigación, y acá en el año 15 se encuentran los sumarios, los casos de quienes han sido sancionados por esto. Entonces, creo que la Academia podría tener una situación, un caso similar. Este es el caso del señor Anderson, que adulteró datos de sus investigaciones en 4 publicaciones. La mala conducta puede llevar también a tener problemas legales. Este es un investigador en Australia que con la justa se salvó de entrar a prisión, porque fue sentenciado, pero no le dieron pena de cárcel, ¿no? Fue suspendida. Indecopi es también otro ente que ayuda a vigilar y a defender las situaciones de apropiación o de plagio. Por ejemplo, un ejemplo de plagio es el del escritor Alfredo Bryce Echenique, que fue acusado de plagiar 16 artículos de 15 autores y se le dio una multa de 71.000 soles. Y este otro, ¿no? El economista Hernando de Soto, sancionado por Indecopi con una multa de 10.950 soles por no incluir los nombres de sus coautores en su libro, en la segunda edición de su libro El Otro Sendero. O sea, son hechos reales, por eso que son hechos públicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, debemos evaluar, o sea, como academia, en forma aleatoria, tesis de diferentes universidades y hacer una estadística de porcentaje de tesis plagiadas y de porcentaje de plagios por tesis. Evaluar en forma aleatoria artículos de revistas nacionales y hacer una estadística de porcentaje de artículos plagiados y de porcentaje de plagios por artículo. O sea, actividad de investigación que la academia está en capacidad de poder hacerlo. Este es un artículo muy interesante donde buscan la misconducta o la mala conducta de investigación de muchos países en vía de desarrollo, incluso el Perú. Sin embargo, el sistema de evaluación en Perú de mala conducta aún no está completamente extendida, y por lo tanto no hay mucha información que pueda servir para esta publicación. Se ha tratado de, esta es una publicación que ha salido ahora en el mes de abril sobre las intervenciones para prevenir la mala conducta y promover la integridad en la investigación y publicación. Este es interesante porque nos ayuda a decir si lo que vamos a hacer puede estar bien o no. Entonces, al final de todo lo que han revisado, llega a la conclusión que todavía no hay nada que nos diga que podemos resolver el problema. A lo más, lo único que ha salido positivo es que el uso del software para plagio es la que está tendiendo a disminuir el plagio, pero todas las otras estrategias que se han usado todavía son insuficientes para decir que esta es la clave con la cual vamos a resolver el problema. Por lo tanto, si ustedes esperaban que podían haber buscado una solución el día de hoy, ¿cómo vas a resolver? No lo hay. Pues, fíjese, este es un metaanálisis de toda la información que hay en la literatura mundial y que han hecho estrategias para tratar de buscar la forma de reducir o de mejorar la integridad y no se encuentra todavía. Este es bien interesante. Busqué 3 investigadores peruanos y las 140 últimas publicaciones de 3 investigadores peruanos. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, fíjese, un investigador tiene, el primer autor, 90 artículos. El segundo, como primer autor, solo tiene 18. Y el tercero, 10. Como senior, porque si no es primer autor, senior. Entonces, porque si son investigadores de categoría, o es el primer autor o es el senior. Pero no, he encontrado mucho en el punto medio como coautor. Entonces, cuando uno comienza a identificar por qué podría ser esta situación, se encuentra que muchos de estos artículos son con investigadores extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿los científicos peruanos somos investigadores principales o somos colaboradores principales? Es algo también que tenemos en cuenta, porque son temas que involucran al país, son temas peruanos.
y los temas peruanos deberían ser publicados por peruanos con ayuda internacional, pero yo creo que los peruanos deberían estar figurando como los investigadores principales. Yo quiero agradecer al doctor Perales por la deferencia de la invitación, al doctor Guillermo Quiroz por contribuir en enriquecer la presentación, y a una de mis alumnas, Dulce Esperanza Alarcón, que es la que me ha ayudado mucho en encontrar la información que hoy día he podido presentar y que ha permitido poder estar hoy día presentando la ponencia para la cual fui invitado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González.